Teoría crítica o Escuela de Frankfurt, por Vanessa Rodríguez. La teoría crítica o Escuela de Frankfurt se contrapone a la Communication Research. Surge en Frankfurt, Alemania, a finales de la década del 50. Se desarrolló durante toda la década del 60, interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista. Karl Marx fue un economista y filósofo alemán, revolucionó el pensamiento social y político del siglo XIX. Propuso un sistema de ideas que decía que la humanidad era una lucha entre las clases sociales, más que nada entre trabajadores y los dueños de los medios de producción. Definió la plusvalía como ese plus de valor que produce el trabajo de los obreros. Así, el beneficio del capitalista proviene de la explotación del obrero y no de la mercancía. Planteó que los emisores controlan los receptores y que estos no pueden evitarlo. Los emisores tienen el poder económico para manipular. Poseen la palabra. Entre los enfoques marxistas tradicionales se destacan la teoría político-económica de los medios de comunicación, la teoría de la hegemonía de los medios de comunicación, la Escuela de Frankfurt. Los principales representantes del modelo teórico, un grupo de filósofos alemanes, científicos sociales y críticos culturales, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas. El proyecto que impulsaron estos intelectuales era construir una teoría crítica de la sociedad. Los teóricos de Frankfurt trasladaron su óptica al terreno de la cultura, siendo que los dueños de los medios de producción llamados capitalistas son también los dueños de los medios de comunicación y utilizan esto para dominar a los trabajadores. Es así como los trabajadores, al no tener cómo defenderse, quedan expuestos a toda esta manipulación por parte de los medios de comunicación. Aplicada a los medios masivos, se resalta que las mismas desigualdades que existen entre los empresarios y los obreros en la economía subsisten en los circuitos de la comunicación. Los emisores tienen el poder de manejar a los receptores e incidir sobre ellos, ya que pueden hacerlo por su poder económico. Así poseen la palabra. En la sociedad, los medios imponen, manipulan. Los receptores, al igual que los obreros o proletarios, son indefensos, no pueden defenderse de los mensajes recibidos, son manipulados, dominados. La diferencia con la teoría hipodérmica es que en el modelo de la teoría crítica está la posibilidad de que los receptores puedan alterar el clima de la dominación con una revolución social por parte de los obreros, que son los receptores, apropiándose de los medios de comunicación. La clase dominante son los dueños de los medios de producción. Así controlan a los obreros o proletarios. Al igual que los dueños de medios de comunicación, manipulan a los receptores, alienados. La comparación de los medios y los mensajes con las variables económicas que ayudan a la concentración del poder es una referencia constante de esta teoría. Esta concepción piensa que hay una estructura económico-material que domina toda la realidad social, la relación capital, obreros, plusvalía. La superestructura ideológica consolida la división de las clases sociales. Dice que el poder lo tiene que tener una determinada clase social, la cual oprime a la obrera. La clase dominante se basa en esta superestructura para oprimir y evitar revueltas sociales. Según esta teoría, los medios masivos de comunicación están manejados por los capitalistas, según su estructura económica. Son así canales de superestructura ideológica, ya que promocionan valores que alienan a los receptores oprimidos por el sistema económico. Alienación y manipulación son dos conceptos fundamentales en la teoría crítica. Un individuo está alienado cuando deja de pensar por sí mismo, en sus propios intereses. No actúa con juicio racional, es decir, pierde la conciencia. El loco está alienado, fuera de sí.
El concepto de manipulación está ligado a manejar, controlar la voluntad de otras personas a través del uso de ciertos instrumentos, tales como los medios de comunicación. Ambos conceptos describen en realidad un mismo fenómeno. El emisor manipula, el receptor está alienado. Se entiende así que la comunicación, como causa y efecto, es algo inevitable mientras estén mal distribuidas las riquezas. En 1947, con la publicación de la obra de Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, se acuña el concepto de industria cultural. Otro aspecto que la teoría crítica destaca es que la industria cultural invade el tiempo de ocio, de recreación del individuo, y lo asimila a las formas propias del mundo de trabajo. Como emisor, la industria cultural manipula al receptor como consumidor, alienándolo. Los dueños capitalistas utilizan la cultura para ganar dinero. Se dedican a producir arte, siempre que sea rentable. El mensaje es producido en serie, como cualquier mercancía. Por ejemplo, la venta de duraznos en lata con la foto de la Mona Lisa, quitando a la cultura popular toda su esencia, su contexto, su integridad, su valor y su autenticidad. La perfección de la obra de Da Vinci, La Gioconda, es un retrato excepcional en su efecto luminoso, el impacto de su mirada y sus pinceladas, detalles que no existen en la reproducción industrial. La industria cultural produce aburrimiento, conformismo y huida de la realidad. Los medios de comunicación son represivos, pues tienden a adormecer a las masas, imposibilitan el pensamiento e impiden el poder crítico. La industria cultural nos ha introducido en un mundo de falsas necesidades. La libertad se convierte en una mera elección entre productos o marcas sin apenas diferencias más allá de los reclamos publicitarios que las avalan. Sin embargo, la industria cultural no solo juega un papel fundamental en la acumulación capitalista, también genera un proceso de conformismo y la subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Cultura masiva es producto de la industria cultural, fundada en consumo de bienes, hechos culturales y eventos artísticos. Se define por el consumo. Cultura popular. Son todas las creaciones culturales, ritos, tradiciones, costumbres, objetos y reflexiones que tienen origen en los sectores populares de la sociedad, considerada como uno de los factores distintivos de la identidad de la nación. Cultura de élite. Son grupos reducidos, muy pequeños, que comparten una determinada afinidad. Debe ser estudiada a partir de métodos específicos y reglas rígidas. Las culturas se diferencian. La cultura popular se distingue de la cultura de élite, porque surgen de la vida cotidiana de un pueblo y refleja una actitud de vida. También se distingue de la cultura de masa, porque mientras que la cultura popular es construida a partir de valores de la propia gente, la cultura masiva es impuesta por los capitalistas, dueños del poder económico. Medios de comunicación o medios de manipulación. A modo de síntesis y reflexión, podemos decir que la teoría crítica estudia la comunicación dentro del amplio contexto social, cuestiona el papel de los medios masivos de comunicación en la desigualdad económica y el poder político. Sus partidarios no son neutrales, se comprometen con el cambio social. Cuestiona el papel de los medios en el refuerzo de la ideología dominante.